Mi nombre es Tania. Soy de la Ciudad de México. Tengo 28 años y trabajo como escritora desde casa. Vivo en un apartamento en un edificio antiguo con varios pisos. Mi vida es tranquila y normal, incluso un poco aburrida, porque casi todos los días hago lo mismo. Me levanto, desayuno pan con té, trabajo toda la mañana. A mediodía salgo al parque con mis perros y en la noche trabajo otra vez. Mi rutina diaria cambió cuando llegó un vecino nuevo al departamento justo arriba del mío. Se llamaba Sebastián, un hombre amigable, pero también muy misterioso. Desde la primera noche empecé a escuchar gritos y ruidos extraños que venían de su departamento. Los ruidos me asustaban mucho. A veces también escuchaba pasos fuertes. Estos ruidos y pasos empezaban a las 9 o 10 de la noche y normalmente terminaban a medianoche. Desde que Sebastián llegó, yo siempre estaba nerviosa y a veces no podía concentrarme en mi trabajo. Un día vi a Sebastián llevando muchas cajas y bolsas negras a su carro, y su ropa tenía manchas que parecían sangre. ¿Qué estaba pasando allá arriba? Toda esta situación no era normal, así que decidí llamar a la policía y contarles todo sobre mi vecino. Una hora después de mi llamada con la policía, alguien tocó mi puerta. Yo pensé que era la policía, pero no. Abrí la puerta y era Sebastián. Yo estaba muy nerviosa y preocupada, y él solo se estaba riendo. Yo no podía hablar, no podía moverme. Él me dijo: "Siempre que me ves, te pones muy nerviosa, así que sospecho que tú llamaste a la policía. Todo es un malentendido muy chistoso". Sebastián me invitó a su casa para enseñarme por qué todo fue un malentendido. Yo dije que no. Entonces, él me contó que era director y actor de teatro y estaba preparando una obra de terror. Los ruidos y gritos eran de sus ensayos con otros actores. Las cajas tenían cosas para la obra, como decoraciones y sangre falsa. ¡Qué vergüenza! Me sentí terrible. Sebastián no era una persona mala. Era un director y actor muy trabajador. Desde ese día, Sebastián y yo nos hicimos amigos. Me invitó a algunos ensayos de su obra y descubrí que era una persona muy talentosa. A veces, él aún hace ruidos fuertes en su departamento, pero ahora sé que es solo parte de su creatividad para el teatro. Aprendí que es importante conocer a las personas y no juzgarlas. Y sobre todo, aprendí que a veces nuestros miedos nos hacen imaginar cosas que no son reales.